Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Angela. Su voz sonaba extraña, casi fría cuando dijo, «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así, sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me descartó como si fuera basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Me llamo Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento creía que conocía a mi hija. Me había quedado viuda hacía 6 meses. Mi esposo, Robert, había fallecido de un ataque al corazón mientras desayunábamos, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana, él me había servido café con crema y tostadas. Como siempre, me besó la frente y dijo, «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Angela había estado más presente en mi vida, o eso creía. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañó al supermercado. Incluso me sugirió que viera a un médico para un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte mejor ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo pensaba que era amor, pero que ahora entendía que era por conveniencia. La casa de playa había sido nuestro santuario durante años. Robert y yo la compramos cuando Angela tenía 15 años, con mucho trabajo y sacrificio. Cada verano íbamos allí creando recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Angela llevaba a sus novios y luego a su esposo Edward. Yo cocinaba para todos, limpiaba y hacía la colada. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el coche, esa vieja camioneta Ford que Robert cuidaba como si fuera su propio hijo. La lavaba cada domingo, le cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo sitio bajo la sombra del árbol. Angela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí en aquella incómoda silla verde de plástico, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses no lloré. Algo extraño ocurrió dentro de mí, una calma que no había sentido desde la muerte de Robert, porque en ese instante recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Robert me había entregado un sobre Manila. Antonia, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si me pasa algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista. Lo guardé sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El médico me examinó y dijo que estaba bien de salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en ese sobre, en la frialdad de la voz de Angela y en cómo Edward probablemente estaba detrás de todo. Él nunca me había querido. Siempre me vio como una molestia. Salí del consultorio y caminé despacio hasta la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Angela, pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo aquello. Mi hija creía haberme dejado sin nada, pero lo que no sabía era que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre que planificaba con anticipación. Llegó el autobús y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar. Las casas, las tiendas, la gente corriendo a todas partes, cada uno con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía el mío, y estaba a punto de descubrirlo. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Me temblaron un poco las manos al tomarlo. Sentía que había varios documentos dentro. Robert había escrito mi nombre en el frente con su letra pulcra. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo.
Afuera estaba oscureciendo, y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si desenvolviera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta manuscrita de Robert. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer su letra conocida. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. Con los años invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de playa, tenemos 6 propiedades más, incluido el edificio de apartamentos donde viven Angela y Edward. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora también lo eres en el papel. Me temblaron las manos mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en distintos barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, efectivamente, el edificio de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero lo había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que jamás supe que existían, con cifras que parecían irreales. Robert había sido conductor de autobús durante 40 años, pero al parecer también había sido un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Robert explicaba que lo mantuvo en secreto porque no quería que yo me preocupara por el dinero, ni que Angela supiera nuestra verdadera situación financiera. Ya sabes, nuestra hija, Antonia, si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. Qué ironía. Nuestra hija nos había dejado creyendo que no teníamos nada cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y los adornos que Angela siempre criticaba por anticuados. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente la de cuando ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Robert y riendo. ¿A dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano por la mañana, sonó el teléfono. Era Angela otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo la voz tranquila. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Eso es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una oportunidad de negocio increíble allá. El 30% de mis propias cosas. Qué generosa. Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Ya tenemos las maletas listas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Quizá más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se adapte a tus necesidades. Que se adapte a mis necesidades, como si ella supiera cuáles eran. Está bien, Angela. Que tengas un buen viaje. Ay, mamá, sabía que entenderías. Siempre has sido tan compasiva. Te queremos muchísimo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses me reí. Me reí como no lo hacía desde que murió Robert. La situación era tan absurda. Era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me hablaba con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero, era la facilidad con la que me había descartado.
45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que de verdad dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. En efecto, habían depositado una cantidad que a ellos probablemente les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de playa por mucho menos de lo que valía, seguramente porque necesitaban el efectivo rápido, y habían vendido la camioneta de Robert por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Angela y a Edward cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella llevaba una maleta de mano que se veía muy cara. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se fue, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Robert extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que se habían llevado. Pero algo me decía que había una manera mejor de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Pues ahora lo necesitaba. Señora Brooks, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo con urgencia. Encontré unos documentos de Robert que no entiendo del todo. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Estaré aquí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Robert. Estaba sentado en su silla favorita leyendo el periódico como cada mañana, y cuando me vio, sonrió y dijo, «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo como determinación. Por primera vez desde la muerte de Robert, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Angela esperaba. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, el que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro. Era un edificio antiguo pero elegante, con pisos de mármol y grandes ventanales. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Robert era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la dueña de... Lo sé, señor Peterson, ya lo revisé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson explicó que todo estaba en regla, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legal de todas esas propiedades. También confirmó algo que yo ya sospechaba. La venta de la casa de playa era ilegal porque Angela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa de inmediato, señora Brooks, y también podemos proceder legalmente contra su hija por fraude. No, señor Peterson, no quiero proceder legalmente. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo siga siendo un secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de playa, que haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta, y necesito que me ayude a tener control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo, será un proceso que tomará unas semanas, pero es completamente posible. Perfecto. Y señor Peterson, necesito que nadie sepa que yo estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente.
los edificios, la vida que seguía con normalidad. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre a la que su hija había abandonado. Pero en secreto, yo era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El señor Peterson trabajó con eficiencia y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el avance de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Era mía al fin y al cabo, aunque Angela probablemente esperaba que me mudara a un cuarto alquilado. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Robert y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se acercó una tarde mientras yo regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es verdad que Angela se fue a Europa y te dejó completamente sola? Sí, Aurora, se fue con Edward. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a vivir, cariño? Todos sabemos que Robert no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Aurora, voy a estar bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que yo conocía bien. Era la misma mirada que recibí después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Esas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esa actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que les devolvieron el dinero sin problemas. La casa vuelve a ser suya. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Angela? Ese es más complicado. Técnicamente, usted siempre ha sido la dueña a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Angela. Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Robert y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche mirando al océano. Los nuevos dueños habían puesto unas macetas en los escalones, pero por lo demás, todo era igual. Me senté en la acera frente a la casa y la miré durante 1 hora. Recordé tardes de verano cuando Angela era pequeña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Robert asando pescado en la parrilla mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Angela llevando amigas, luego novios, luego a Edward. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos dueños. Sí, yo los conocía muy bien. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente? No. Hicimos todo por intermediarios, pero nos dijeron que la hija se encargaba de todo porque la madre no podía.
Qué triste situación. Si supiera lo triste que era en realidad, pensé. Bueno, me alegra que no hayan perdido su dinero. Sí, por suerte todo se resolvió, aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía, era la facilidad con la que Angela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que remover. Esa noche llamé de nuevo al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar también la camioneta de Robert. Eso será más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es posible? Al parecer, usted firmó ese poder notarial hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba el momento en que Angela había empezado a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles que ella me llevó, diciendo que eran para facilitar el funeral y los trámites de herencia. Yo estaba tan confundida por el duelo que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Tendríamos que probar que firmó ese poder bajo engaño o coerción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. En las semanas siguientes, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Robert, hablaba con el señor Peterson y planificaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas de finanzas que jamás pensé que necesitaría. Descubrí que Robert había sido mucho más inteligente de lo que yo creía. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Angela, por ejemplo, no solo era rentable por las rentas. Estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Edward, el esposo de Angela, tenía muchas deudas. Había pedido préstamos usando el apartamento donde vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero dueño. Cuando los bancos se dieran cuenta, estaría en serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, hemos terminado todo el papeleo. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Robert. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, aceptó devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, es su hija. Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que realmente soy. Entiendo. ¿Quiere que se la envíe a Europa? No. Quiero que se la entregue cuando regrese. Tengo la sensación de que será muy pronto. No me equivocaba. Esa misma tarde, Aurora llegó corriendo a mi casa con las últimas noticias del vecindario. Antonia, ¿sabías que Edward está en problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me dijo que están investigando unos préstamos que tomó usando el apartamento donde viven como garantía, pero resulta que el apartamento no es suyo. ¿En serio? Sí, y parece que Angela no sabía nada. Dicen que tendrá que volver de Europa para arreglar este desastre. ¡Qué situación tan complicada! Sí, y lo peor es que al parecer Edward le mintió sobre el negocio en Europa. No había negocio, solo quería huir de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como yo esperaba. Angela había confiado en Edward, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que no era el hombre que ella creía.
Esa noche me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Robert solía decir que las estrellas eran las almas de quienes habían vivido una vida plena, vigilando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allí arriba, viendo su plan desarrollarse perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto sola. ¿Sola? Sí. Al parecer, Edward se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Envió la carta? La enviaré hoy. Debería recibirla mañana. Colgué y me quedé en la cocina, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, por fin había llegado el momento del primer movimiento real. Angela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Angela llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes por todo el vecindario, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una sola maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo extraño, Antonia, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al encargado que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Edward tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O quizá Angela descubrió algo sobre él y huyó. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desocupar el apartamento según las normas legales. Pero señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson. Todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Angela al leer la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8:00 de la mañana. Era Angela, y su voz sonaba desesperada. Mamá, mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, cariño, ¿cómo fue Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que tengo que desocupar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? Un aviso de desalojo. Qué extraño. ¿De quién? De una empresa que nunca había escuchado. Se llama... Espera, déjame buscar la carta. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esa empresa? Robert había usado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No, cariño, nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Edward me dejó en Europa. Se fue con otra mujer y ahora vuelvo y me pasa esto. No entiendo qué está ocurriendo. Ahí estaba la confirmación. Edward la había abandonado, probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más graves de lo que pensaba. Pobre Angela, había sacrificado a su familia por un hombre inútil. Lo siento mucho, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo.
Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordó que tenía una madre. Claro, cariño, ven cuando quieras. Voy para allá. Colgué y me miré al espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador. Me recogí el cabello en un moño sencillo y practiqué una expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Angela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Una viuda pobre y vulnerable, abandonada por su propia hija. Angela llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había adelgazado, tenía ojeras profundas, y su ropa cara se veía arrugada y descuidada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, dijo, y por un momento pensé que iban a abrazarme, pero se detuvo como si de pronto recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Pasa, cariño, ¿quieres café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Robert semanas antes. Angela se veía pequeña en esa silla, perdida, como cuando era niña, y venía a contarme sus problemas de la escuela. Mamá, lo siento mucho por la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Eso ya pasó, cariño. No, no pasó. Te traté mal. Dije cosas horribles y ahora... Se le quebró la voz. Ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Edward? Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era mentira. Solo quería huir de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Muchísimas deudas. Parece que llevaba años pidiendo préstamos usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que él no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad. No lo sé, cariño. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen tras de mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y además, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas reales, de auténtica desesperación, y por un momento mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad de su voz cuando me llamó desde el consultorio, la facilidad con la que me había descartado, la forma en que me hablaba como si yo fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Edward se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Pensé que quizá podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir. Ahí estaba la pregunta que yo había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, de vender mis cosas, de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propios actos. Claro, cariño, esta siempre será tu casa. Angela me miró sorprendida, como si no esperara que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Angela. Eso nunca va a cambiar. Se levantó y esta vez sí me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Te prometo que pronto encontraré un trabajo. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate y luego veremos cuáles son tus opciones. Angela se fue esa tarde a recoger algunas cosas de su apartamento. Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí
exactamente como lo había planeado. Rota, desesperada, sin opciones y lo mejor de todo, sin sospechar nada. Para ella, yo seguía siendo la madre pobre y abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. La iba a dejar instalarse, sentirse segura y creer que había encontrado refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperara, le iba a enseñar la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Edward. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso tomará tiempo, pero es posible. Perfecto. Y señor Peterson, quiero que esto se mantenga en absoluto secreto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Colgué. Me serví una copa del vino que Robert había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho que no tenía una ocasión especial como esa. El juego había comenzado, y por primera vez en meses yo tenía todas las buenas cartas en la mano. Angela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La vi desempacar en su antigua habitación, la misma donde había dormido durante su adolescencia, y podía ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su cuarto de infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo, mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Robert. Se me aceleró el corazón, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué raro! Sí, mira. Me mostró el sobre. En efecto, tenía mi nombre escrito con la letra de Robert, pero este sobre era distinto del que había encontrado en mi cómoda. Era más pequeño, más nuevo. Quizá Edward lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se le olvidó dármelo, dijo Angela. Es posible, ¿puedo verlo? Abrí el sobre delante de ella. Dentro había una carta corta y una llave pequeña. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal del Banco Central del Centro. El número es 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Robert. Angela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay allí? No lo sé, cariño. Quizás sea mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, quizá haya algo importante ahí. Documentos o, no sé, algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Angela se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije tras una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Angela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella cocinó, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles de lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward me mintió en todo, mamá. No solo en el negocio, también en las deudas. Yo pensaba que debía un poco, pero resulta que debe más de $100,000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para manejar la banca de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto.
¿Tienes forma de probar que no sabías? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas de todos modos. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No responde correos. Nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre fue, dejando a Angela para enfrentar sola las consecuencias. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba viviendo exactamente lo que yo sentí cuando ella me abandonó. La traición de alguien en quien confió plenamente. Lo siento mucho, cariño. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Edward me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que solo fui una manera fácil de conseguir dinero y documentos. Angela volvió a llorar. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era en realidad? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había intentado advertirle que Edward nunca parecía confiable, pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor a veces ciega, cariño. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida, arruiné la tuya también. Te traté horrible. Te quité tu casa, tu camioneta, tus cosas y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir por mi culpa. Eso ya pasó, Angela. Vamos a estar bien. No, no pasó. Ahora las dos estamos en problemas por mis errores. Tú perdiste todo lo que papá te dejó, y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir. Si supiera, pensé, que en este mismo momento yo tenía más dinero del que ella podía imaginar, que yo era la dueña del edificio donde vivía, que podía resolverle todo con una sola llamada. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Angela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi actuación de viuda confundida que no entiende mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Robert. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Angela jadeó. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí, mira esta esmeralda en este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas valían aproximadamente $200,000. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparada con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas bajo el sofá cuando tienes 1 millón en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, cariño. Son recuerdos familiares. Pero mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa de playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Edward. Ahí estaba otra vez. Incluso al encontrar algo valioso, la primera reacción de Angela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Edward había creado. Todavía no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tenga. Y técnicamente no tengo nada. Todo estaba en nombre de Edward. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas esas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todas estas reclamaciones legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Angela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números como en una hoja de cálculo.
Mamá, creo que puedo conseguir $180,000 por las joyas, dijo una tarde, contando billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero alcanza para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, van a embargarlo todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que tengo alguna conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Angela temía perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas, que pertenecieron al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantías reales, porque son las que pueden afectar propiedades o llevar a una ejecución inmediata. Angela había madurado tanto en esas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba con cuidado cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un informe completo sobre las deudas de Edward. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Cuánto peor? Debe más de $200,000 a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. Eso significa que Angela es legalmente responsable. Es complicado. Si logramos probar que ella no sabía, podríamos liberarla de algunas de las deudas, pero va a ser un proceso largo y caro. ¿Qué tan caro? Para un buen abogado especializado en estos casos, probablemente 50,000 dólares, y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de esas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Y quién va a pagar, señora Brooks? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Angela en la sala mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que rompió su juguete favorito y no sabe cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, cariño? En papá, en lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te quería mucho, Angela, lo entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, no a ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que regresó, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentarse por las consecuencias, sino reconocer de verdad que había hecho algo moralmente incorrecto. La gente comete errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. Pero ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que hice? Ahí estaba la pregunta que yo había estado esperando. Angela por fin estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias, pero todavía no era el momento de revelar mi carta final. Primero tenía que dejar que tocara fondo por completo. Los días siguientes fueron cruciales para mi plan. Angela decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Robert me había dado y un collar pequeño que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla convertir décadas de historia familiar en transacciones comerciales, pero era necesario para que comprendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, conseguí $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero alcanza para pagar lo más urgente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?
No tengo elección. Si no pago algo pronto, van a embargarlo todo. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantías reales. Esa noche, mientras organizaba documentos, recibí otra llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Edward. ¿Dónde está? En París, tal como su hija sospechaba. Pero aquí viene lo interesante. Está intentando obtener residencia francesa mediante un matrimonio falso con esa joven de la que su hija habló. ¿Un matrimonio falso? Sí, al parecer, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Angela puede librarse de las deudas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar legalmente a Angela de todas sus deudas sin que sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de contárselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto tomará unas 3 semanas, quizá un mes. Cuando colgué, Angela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora preguntando por la señora Davis, la vecina de la esquina. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida. Por un lado, yo era la madre pobre y abandonada que Angela creía. Por el otro, era una mujer rica, orquestando silenciosamente la salvación y la educación de mi hija. Durante las 2 semanas siguientes, vi a Angela luchar con decisiones que nunca tuvo que tomar. Cómo estirar el dinero para comida, cómo negociar con acreedores, cómo buscar trabajo cuando tu historial de crédito está arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una noche, llegando con los pies hinchados y la cara cansada. 2 me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por la noche. ¿Lo vas a aceptar? No tengo elección. Paga muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido cómodamente por más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche, me rompía el corazón, pero también me llenaba de orgullo. Por fin estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes con tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Una noche, mientras Angela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo tomando té y mirando las fotos familiares en las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Angela iba a volver en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Cuando se fue, se veía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Edward, y ahora está de vuelta, totalmente destruida, trabajando limpiando, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Angela estos días y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Aurora, ¿puedo decirte algo? Cuando Angela se fue y te trató tan mal, muchos pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás, cuidándola de nuevo, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de cómo te trataron.
Si Aurora supiera toda la verdad, que yo tenía el poder de resolverlo todo, pero elegía dejar que sufriera un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que haces lo que haría una buena madre, pero también creo que Angela necesita entender por completo lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora dio en el clavo. Ese era exactamente el objetivo de todo mi plan. Yo no quería que Angela volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por un respeto genuino y un amor maduro. Esa noche, cuando Angela regresó del trabajo, la vi llegar cansada, pero con una dignidad nueva. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensaba. Las otras señoras que trabajan allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar más rápido. ¿La señora Johnson? Sí, tiene 60 años y lleva 20 limpiando oficinas. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejó con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo. Las que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tenían. Me preguntó en cuál grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre inútil. ¿Qué te dijo? Se rió y dijo, bueno, cariño, al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría. Angela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque por fin entiendo lo que realmente importa. No es el dinero, no es vivir en el apartamento más lujoso, no es impresionar a la gente, es tener personas que te aman de verdad, que están ahí cuando todo se derrumba. Angela, no, déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me llevé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí otra vez esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño. Pero yo no me he perdonado a mí misma, y no lo haré hasta que demuestre que de verdad cambié, que aprendí de mis errores. A la mañana siguiente, el señor Peterson me llamó. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Edward. Era el momento. Después de semanas viendo a Angela luchar, trabajar y reflexionar, por fin había llegado el instante de mostrarle que nunca estuvo sola, que siempre tuvo a alguien vigilándola en silencio. Señor Peterson, organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. Y no, el señor Peterson programó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Angela que había conseguido una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó ir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado, apenas tengo para cubrir lo básico. No te preocupes por eso ahora, cariño, solo escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Peterson a tiempo. Angela se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande por lo delgada que estaba. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos, esperando otra mala noticia más en su lista interminable de problemas. El señor Peterson nos saludó con su sonrisa profesional de siempre. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos.
respondió Angela, aunque debo advertir que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. De eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revise estos documentos. Le entregó a Angela una carpeta gruesa. Ella la abrió y empezó a leer, y su expresión fue cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Edward falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que yo no soy responsable de las deudas. Así es, hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos pruebas suficientes para demostrar que usted fue víctima de fraude de identidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Angela, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Después de semanas actuando, por fin iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que tú sabías, mucho más. ¿Qué quiere decir? Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Angela. Esta vez eran las escrituras, los estados de cuenta, los certificados de inversión, toda la fortuna que Robert había construido en secreto. Angela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente comprensión. Mamá, aquí dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. ¿Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones? Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Angela miró los papeles, tratando de procesarlo. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el día que me llamaste desde la sala de espera del médico. ¿Sabías todo esto cuando volví de Europa pidiéndote ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me viste llorar cada noche? Sí. Hubo un silencio largo y tenso. Angela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías ayudarme? Esa era la pregunta que yo había esperado durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que perdiste, el valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo me quitaste dinero, me quitaste dignidad, me quitaste amor, me quitaste confianza. Angela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y aún así me salvaste. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte tú misma. El señor Peterson intervino discretamente. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Edward. También recuperó todas las propiedades que se vendieron de manera fraudulenta. Usted está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, dije, pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Angela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte tú? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. La gente comete errores, Angela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos.
El señor Peterson nos dejó solas unos minutos en su oficina. Angela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Aunque no hubieras tenido todo este dinero, aunque de verdad fueras la viuda pobre que yo creía, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Estas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo, que por más que hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca va a cambiar, Angela. Lo sé, pero también sé que nunca más puedo dar ese amor por sentado. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por sangre y costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido después de pasar la prueba más difícil imaginable. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Angela esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía recursos suficientes para resolverle todo, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, tengo que terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para ir a trabajar. No puedo volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo, es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora. La vi ponerse el uniforme de trabajo, algo impensable meses antes cuando vivía en aquel condominio de lujo con Edward, pero había algo distinto en su postura, en la manera de moverse. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta, era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días desde que Angela regresó. Antonia, corren rumores muy extraños por el vecindario. ¿Qué clase de rumores? La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Angela salir de una oficina de abogados muy elegante en el centro, y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. La gente habla mucho, Aurora. Sí, pero también dicen que recuperaste tu casa de playa y que de alguna manera resolviste todos los problemas legales de Angela. Eso cuesta mucho dinero. Antonia. Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. Robert me dejó más de lo que cualquiera sabía, Aurora. Mucho más. ¿Cuánto más? Lo suficiente para que Angela y yo no tengamos que preocuparnos por el dinero nunca más. Aurora guardó silencio un momento procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Angela aprendiera algo que no podía aprender de otra manera. Le conté toda la historia, la llamada cruel de Angela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas viéndola tocar fondo y finalmente la revelación en la oficina del señor Peterson. Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo. Terrible. Sí, porque dejaste sufrir a tu propia hija cuando podías ayudarla de inmediato. Pero también brillante, porque entiendo por qué lo hiciste. ¿De verdad lo entiendes? Sí, Angela necesitaba aprender el valor de lo que perdió. Si le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Antonia, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día, cada noche la vi llorar. Cada mañana la vi levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mira por ti misma. Angela sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares.
¿Está ayudando a otras mujeres? Sí, se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Ángela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no una meta. Entiende que la dignidad viene del trabajo y del respeto, no de las posesiones. Esa noche, cuando Ángela volvió del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la mujer rica de la zona norte. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que tiene suficiente dinero para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Qué? Me preguntó por qué seguía trabajando. Así que le expliqué que era porque necesito demostrarme que puedo sostenerme por mí misma. ¿Y qué dijo? Se rió y dijo, cariño, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como rica. Tu mamá te enseñó a ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia. Lo es, y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Angela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que vuelve a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos, voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una sociedad entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Angela, no necesitas... Sí, necesito. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente a lo que era antes. Antes yo era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes idea de qué quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas semanas me enseñaron cuánta gente está pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que la apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Angela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una forma de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Edward? El señor Peterson me dijo que lo arrestaron en Francia por el matrimonio fraudulento. Lo van a deportar pronto, pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes resentimiento? No, Edward me hizo un favor sin saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, yo nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar de verdad lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me acosté completamente en paz. Mi plan había funcionado a la perfección. Angela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba, sino que había salido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Robert habría estado tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida encontró un nuevo equilibrio que ninguna de las dos habría imaginado. Angela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes notas, y yo decidí usar parte de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Angela una mañana entrando a la cocina con un sobre en las manos. Fui aceptada en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagarlo con mis propios ahorros. He estado ahorrando del trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero aprendí a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que gano. ¿Estás segura? Podemos pagar la maestría fácilmente.
Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Aurora vino a visitarnos esa tarde, como lo hacía cada viernes desde hacía meses. Se había convertido en confidente de ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesarte algo, dijo sirviéndose una segunda taza de té. Al principio pensé que fuiste muy cruel con Angela. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija, de verdad, mírala. Era cierto. La Angela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente de la que se había ido a Europa meses antes. Esta Ángela tenía una serenidad que nacía desde dentro, una confianza basada en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabes que vi a Ángela en el supermercado ayer comprando verduras para una familia a la que está ayudando por su trabajo? No te lo había dicho. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en vez del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no pueden medirse en presupuestos oficiales. Esa noche, Angela y yo cenamos en el porche, algo que se había vuelto una tradición. Era nuestro tiempo para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía de la otra. Mamá, hoy recibí una carta muy extraña, dijo cortando su ensalada. ¿De quién? De Edward. Se me tensaron los músculos. ¿Edward? ¿Te escribió? ¿Desde dónde? Desde la cárcel en Francia. Al parecer, lo sentenciaron a 2 años por fraude de matrimonio. En la carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo y quiere pedirme perdón. ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Honestamente no siento nada, ni enojo, ni tristeza, ni deseos de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no hace meses. ¿Vas a responderle? No, no porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada de qué hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de tocar fondo y levantarse por sí misma. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres oír. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Es una lección difícil, pero necesaria. Edward me decía lo que yo quería oír, me hacía sentir especial, me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Angela se fue a su habitación a estudiar, me quedé sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Robert. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y por fin sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la cuidé dándole dinero cuando lo necesitaba, la cuidé enseñándole a cuidarse a sí misma. No la salvé resolviéndole los problemas, la salvé dejándola aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar la casa de playa juntas por primera vez desde que la recuperé. Angela no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista? Le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Angela se quedó un momento junto a la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo al fin. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Pasemos. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Robert y yo la habíamos mantenido durante años. Angela recorrió cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares colgadas en las paredes. Mamá, quiero pedir perdón. ¿Ya pediste perdón, cariño? No, quiero pedir perdón específicamente por esta casa, no solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción. Está perdonado.
Esta casa representa 40 años de veranos, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa. Y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre inútil. Se sentó en el sofá donde Robert solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí otra vez, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café de la mañana, ver sus gafas de lectura sobre la mesa. Él está aquí, Angela. Siempre ha estado aquí. Lo sé, y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos el día entero en la casa cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en el porche que Robert había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Robert le habría encantado que nuestra casa de playa sirviera para ayudar a otras familias. Me parece una idea hermosa, cariño. Podemos usar parte de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Tu padre siempre decía que una casa no es realmente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Robert siempre había sido generoso con nuestro hogar, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas, basada en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, le hablé a Robert en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija por fin entendió lo que de verdad importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Las dos son más fuertes de lo que creen. La justicia llegó no como venganza, sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas ganamos algo mucho más valioso que el dinero. Ganamos una relación auténtica, construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.